Good morning, dear apprentices. This is your instructor, Angelica, and I'm going to be guiding you in all this process about this course in which you are the English at Work course level 4. In this occasion, we are here to talk about all the evidences you have to send me and all the contents and the main topics you have to study to approve all the course. In this occasion, we are going to review first all the platform bottoms, and then we are going to study the first component. So let's start with the bottom announcements, in which we are going to find all the information about the course, all the starts and endings of all your activities, and also all the recommendations that we are going to have into account during your formation. In the next part, we are going to have the general information about the course. All those activities are not obligatory, are not mandatory, and doesn't have a record in your course. The activities that are going to be mandatory are send me your ID, the timeline about past situations, the forum about a person you want to write in past, can be someone that is very famous or could be an actor, a singer, wherever you want. Then the test and the video presentation about all the activities you were doing before. Remember, all this course or this level 4 is in past. So you are going to talk about things you were doing in past. The idea here is to do it in present, in progressive, in past progressive. We are going to check all the structures here in the first study material. And finally, here you are going to find the link to these sessions. It's going to be the same link with me for all the sessions. And below, you are going to find all the recordings of our sessions. Remember, our sessions are not mandatory. You can check the recording in my YouTube channel whenever you want and whenever you can do it. And that's all about the platform. So let's check again. I'm gonna switch right now to Spanish. Bienvenidos entonces a esta primera sesión dentro de su formación. La idea es en este nivel hablar un poco más en inglés. Vamos a hacer una breve introducción a la plataforma. Recuerden que vamos a ingresar a través de desayuna.cena.edu.co con sus credenciales de Sofía Plus. Aquí encontramos los anuncios donde les estaré publicando las invitaciones a las sesiones, inicios y finales de curso, la información general del curso, y les hacía aquí especial énfasis en las actividades que son obligatorias y calificables, las cuales son estas 5 que encuentran debajo de los componentes formativos y debajo de la guía de aprendizaje, donde está la descripción y el detalle de cada una de estas actividades. Les decía en breve, la primera actividad de línea de tiempo, donde vamos a realizar una línea de tiempo en cualquier formato, en cualquier herramienta que ustedes deseen, en donde me cuenten cómo ha sido su vida, cuándo nacieron, todo en pasado. Recuerden que este nivel 4 es en pasado, cuándo es su cumpleaños, cuándo se graduaron, cuándo fueron de viaje. Bueno, las cosas que ustedes me deseen contar allí, todo en inglés. La idea es que pongan estas imágenes, pueden ser suyas o pueden ser de internet, con frases personalizadas, ¿cierto? Cuándo fue su nacimiento, cuándo se graduaron. Y para el caso
del foro personaje histórico, simplemente vamos a dar clic en el foro, vamos a dar clic en responder al mensaje que está allí y vamos a describir a un personaje histórico, famoso, reconocido, quienes ustedes deseen, puede ser verdadero, puede ser ficticio. La idea es que aquí ustedes lo describan en pasado, qué fue de su vida, qué fue de la vida de ese personaje. Entonces aquí, por ejemplo, describió Adriana a Cleopatra, qué fue lo que hizo, todos los verbos en pasado, became, established, remembered, vean que todos están en pasado, ya vamos a ver las estructuras. Y para el envío de actividades que son enviables, van a dar clic en el nombre de la evidencia y van a cargar su archivo, como es el caso de la línea de tiempo que acabamos de ver. Entonces aquí van a dar clic en línea de tiempo, situaciones pasadas. Se abre el espacio, la interfaz para que ustedes carguen su actividad y la envíen desde su equipo. Y por último, el video presentación, en donde ustedes deben grabarse a manera de selfie, hablando de situaciones pasadas, qué hacían en el pasado, qué situaciones estaban viviendo hace unos años, qué estaban haciendo entonces, puede ser del 2020 para atrás. También con imágenes la pueden acompañar y si la idea aquí es si no quieren realizar un video, subirlo a una plataforma, enviarme el enlace, porque deben enviar el enlace, pueden enviar un audio. Entonces aquí les recomiendo la página Bucaro para realizar estas grabaciones o recordings y me envíen el enlace de esa grabación junto con la presentación entonces de las situaciones de las que me están hablando, ¿cierto? Entonces la idea es que aquí duren de 1 a 3 minutos hablando de esas situaciones en pasado progresivo. Aquí en las demás en pasado simple. El cuestionario se califica directamente en la plataforma y aquí en el botón calificaciones ustedes pueden ir viendo el avance de las actividades que vayan enviando. Vamos a revisar aquí en el cronograma antes de ir al componente. Las fechas, recordemos que su curso inició el 28 de mayo y vamos hasta el 1 de julio. Aquí encuentran las fechas del 28 al 3 de junio. Vamos con esta actividad de infografía. Por favor, chicos, envíen sus actividades a tiempo. No dejen todas las actividades para el último día. Evidencia de producto y desempeño del foro del 4 al 10 de junio, del 11 al 17 el cuestionario y del 18 al 1 de julio el video, aquí con las sesiones para cada una de las actividades y los componentes. Y el recordatorio del final del curso el 1 de julio a las 10 de la mañana. Ya no se recibirán más evidencias para que lo tengan allí en cuenta. Bueno, voy a regresar aquí de nuevo al curso. Eso sería todas las recomendaciones para la navegación dentro de esta interfaz. Y vamos a revisar entonces el primer contenido, Down Memory Lane, por el camino de los recuerdos. Vamos a revisar el pasado simple y las preguntas WH en pasado. Es aquí, questions in the past tense, preguntas con WH en pasado, y el primer contenido que encontrábamos. Recuerden, chicos, aquí ustedes van a encontrar unas actividades interactivas. Estas actividades no son calificables, sin embargo, es fundamental que las realicen. También les decía, estas sesiones no son obligatorias. Ustedes pueden revisar la grabación cuando lo deseen. Vamos a encontrar entonces que para poner los verbos en pasado en inglés, por lo general vamos a agregar una ed al final del verbo. Esto tendrá que ver de acuerdo con la naturaleza del verbo que estemos usando. Podemos encontrar verbos regulares en los que vamos a realizar este cambio como verbos irregulares, que son verbos que nos van a cambiar totalmente su forma. Entonces aquí encontramos los ejemplos. Counted, aquí encontramos la pronunciación. Looked, listened, vean, todos en pasado. Needed, passed, called, concentrated, astonished, alarmed, todos con pronunciación diferente para que ustedes lo tengan en cuenta. Los verbos en pasado, los participios pasados, que es necesitado, pasado, llamado, si me hubieses, y los adjetivos.
para describir una persona, concentrado, impactado, alarmado. Vemos que el pasado nos va a servir en las tres situaciones. Aquí encontramos algunos ejemplos, entonces, ¿cómo formar esos verbos? Visit, visited, vean que estamos agregando una ed, walk, walked, cada uno va a cambiar en su pronunciación dependiendo de la naturaleza del verbo. Return, returned, y encontramos entonces las reglas principales. Para verbos que terminan en consonante más e, encontramos que simplemente vamos a agregar una D al final, ¿cierto? Porque ya terminan en E con consonante. Para los verbos que tienen la forma consonante vocal consonante, vamos a duplicar la consonante final y agregamos ED. Para los verbos que terminan en Y, vamos a eliminar esa Y y agregar la terminación IED. Por ejemplo, copy, copied, study, studied, multiply, multiplied. Y para los verbos que terminan en V más Y, solo vamos a agregar ED. Para los verbos que terminan en W o X, solo vamos a agregar ED también. Ejemplo, allow, allowed, fix, fixed. Y para las palabras que terminan en L, vamos a duplicar esa L y agregar ED. Sin embargo, hay unas excepciones como estos verbos en los que no vamos a duplicar la L, simplemente vamos a agregar ed. El caso de travel, traveled, y aquí sí vamos a duplicar la doble L. Control, controlled. Aquí nuevamente la pronunciación, cómo cambia cuando es terminado en T-E-D, 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 va a sonar it cuando es seguido de una K, de una S, de una SH, va a sonar T al final, da ed, y en estos verbos sí va a sonar como una D al final. Para que ustedes, por favor, realicen estos ejercicios de audio, los repitan, y ya al final vamos a encontrar los ejercicios de la actividad interactiva y la estructura de los verbos en pasado. Entonces vamos a ver, en afirmativo vamos a utilizar el sujeto, el verbo en pasado más el complemento. Por ejemplo, yo vivía en España, I lived in Spain, you did that, tú dibujaste eso, he played football yesterday, él jugó fútbol ayer, y vamos a revisar, encontramos los listados de verbos, vamos a revisar también la estructura en negativo. En negativo, para el pasado simple, vamos a utilizar el verbo do en pasado como auxiliar. ¿Cuál es el pasado de do? Did, ya que es irregular, me cambia totalmente. Entonces, vamos a utilizar el did como auxiliar en todos los casos, seguido de la partícula not, para indicar lo que yo no hice en el pasado. Estructura, sujeto, el auxiliar did más la partícula not, más el verbo más el complemento. Aquí el verbo no va a ir en pasado, ya que el auxiliar está en pasado y me está indicando la forma pasado en la oración. Entonces el verbo va en presente en este caso. Recordemos, en afirmativo, sujeto, verbo en pasado, complemento. Y aquí, sujeto, verbo auxiliar did en pasado, partícula not, más el verbo en presente, más el complemento. Ejemplo, I didn't live in Spain. Yo no viví en España. Siguiente ejemplo, you did not draw that.
tú no dibujaste eso. Y para las terceras personas, he didn't play football yesterday. Él no jugó fútbol ayer. Y finalmente en la parte interrogativa vamos a encontrar que va a cambiar la forma. Vamos a encontrar el verbo auxiliar al inicio de esa oración en pregunta. Recordemos que en pregunta solamente agregamos el signo de pregunta al final en inglés. En español la abrimos al inicio, en inglés no es necesario como en el español. Vamos a encontrar entonces verbo auxiliar do en pasado, es decir, did, el sujeto, más el verbo, más el complemento, más el signo de pregunta. Por ejemplo, did I live in Spain? Yo viví en España. Did you draw that? ¿Tú dibujaste eso? Did he play football yesterday? ¿Él jugó fútbol ayer? Recordemos la estructura del pasado simple. Vamos a ver más adelante pasado progresivo, ese ya es otro tema, otra estructura con los verbos en ing. Vamos a ver entonces la manera de contestar en este presente simple. Entonces en la pregunta, ¿Did I live in Spain? ¿Viví yo en España? Yes, I did. Sí, sí lo hice. Vamos a agregar esta para afirmar. No, I didn't. No, yo no lo hice. Nuevamente el verbo auxiliar did, allí refutando esas preguntas. No, I didn't. No, yo no lo hice. Con negación en el caso del no. Y para los plurales lo mismo. Did they buy a house a year ago? Ellos compraron una casa hace un año. Yes, they did. Sí, ellos lo hicieron. No, they didn't. No, ellos no lo hicieron. Y aquí finalmente la actividad interactiva. Recuerden, quienes están en la sala pueden realizar esta actividad. Pueden escribirme al chat, compartirme esos pantallazos de su actividad resuelta. También pueden levantar la manito, pueden enviarme reacciones, pueden escribirme al chat. Quienes estén revisando la grabación pueden escribirme en cualquier momento al foro de dudas. Entonces aquí en este tipo de actividad vamos a seleccionar la opción correcta. Por ejemplo, my parents ate at a restaurant last night. Deben seleccionar si la opción es correcta o incorrecta, dan clic en enviar y allí se les va a mostrar si es incorrecto o correcto para cada una de las oraciones. Y así con todos los contenidos de las actividades interactivas o didácticas que encuentran al final. Vamos a ver las preguntas WH. Recordemos que las revisamos en presente simple, en presente continuo, en los primeros niveles. Vamos a ver cómo quedaría en pasado. La estructura va a ser la misma que hemos revisado anteriormente. La palabra WH va al inicio, pero en pasado vamos a utilizar el auxiliar did. Nuevamente, como lo vimos en las preguntas, solamente que vamos a poner esa pregunta WH al inicio, preguntas o palabras WH que nos sirven para buscar información. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Quién? Recuerden los videos, chicos, ustedes revisarlos porque aquí no van a escuchar el sonido de mi equipo. Entonces encontramos la estructura, la palabra WH seguida del verbo auxiliar did, seguida del sujeto, seguido del verbo, recordemos, en presente, porque ya el did me está indicando pasado, más el complemento. En las preguntas, en los ejemplos que estábamos viendo, when did I live in Spain? ¿Cuándo viví en España? What did you draw? ¿Qué dibujaste? Why did he play football yesterday? ¿Por qué él jugó fútbol ayer? How far did she fly in a helicopter? ¿Cuán lejos voló ella en un helicóptero? How did it bark so loud? ¿Cómo eso ladró tan fuerte? Y aquí algunos ejemplos de una conversación utilizando esa forma del pasado simple en su forma interrogativa con preguntas de WH. Y la actividad didáctica en este caso, vamos a revisar este último ejemplo y vamos con las actividades interactivas. También les recomiendo esta página de EducaPlay para las diferentes actividades didácticas que ustedes quieran a manera de juego, practicar allí les dejo esta recomendación y para sus presentaciones, videos y demás
marketing digital, campañas, bueno, todos los diseños que ustedes deseen para sus estudios, para sus trabajos en canva.com. Pueden ingresar con su Facebook, con su correo, lo mismo en EducaPlay. Es una página muy sencilla, recomendadísima, con muy bonitos diseños para que realicen sus actividades, línea de tiempo, el video de las situaciones pasadas, lo que hicieron hace unos años atrás, como les decía hace un momento. Entonces, aquí vamos a la actividad didáctica. Mientras carga, vamos a practicar. Si alguien de la sala, en caso de tener participantes, pueden levantar la manito. Vamos a realizar entonces este ejercicio. Ana, where did you grow up? ¿Dónde naciste? I was born in Barranquilla, but I grew up in Bogotá. Yo nací en Barranquilla, pero me crié en Bogotá o crecí en Bogotá. That is so interesting. Eso es muy interesante. Yes, it is. What about you, Juan? Sí, lo es. ¿Qué hay acerca de ti, Juan? I was born in Bogotá, but I grew up in Medellín. Yo nací en Bogotá, pero crecí en Medellín. And which city do you enjoy the most? ¿Qué ciudad disfrutas más? I'm not sure. I liked them both. No estoy seguro. Me gustan ambas. I totally understand you. Totalmente te entiendo. Entonces vamos a revisar en este ejemplo dos verbos en pasado. Aquí, primera estructura. Pregunta con WH, con did, con el verbo en presente. WH, did, sujeto, verbo y signo de pregunta. Aquí, en pasado, I was born, yo nací. Esta es la manera de indicar que yo nací. I was born, yo fui nacido, sería literalmente, pero es la manera de indicarlo en inglés. I grew up, aquí, este es el verbo grow, crecer en pasado, queda grew. Recordemos que hay verbos regulares e irregulares. Grew es un verbo irregular, cambia totalmente su forma. Yo crecí en Medellín. Aquí otra vez, pregunta WH. Y aquí el verbo en pasado, el verbo like, vean que simplemente agregamos la de, me gusta, me gustan ambos. Aquí dice, me gustaron ambos. Y ya, el tema aquí de la actividad interactiva de opción múltiple. Cerrar por aquí, voy a regresar. Where did you go on your last vacation? ¿A dónde fuiste en tus vacaciones pasadas? Recuerden que estamos en pasado. La opción sería esta, este go está en presente. Aquí me contesta que fueron ellos y me está preguntando dónde fui yo, where did you. La última opción, I went to USA, yo fui a Estados Unidos. Damos clic en enviar y nos dice que es correcto. Continuamos del mismo modo con los demás ejercicios. Por aquí les voy a dejar esta actividad en el chat para quienes vean la grabación. Este es el enlace para la actividad interactiva o didáctica del día de hoy. Si la desean realizar. Y por último, I'm going to switch again to English and we are going to have the end of this presentation, giving you the last recommendations about all the navigation in the platform. First of all, send me your ID in PDF, please. I'm going to switch to Spanish again. Por favor, chicos, enviar su documento de identidad en PDF. Olvidé decirlo, en PDF. Ya muchos me han enviado fotografías, imágenes. Necesito ese archivito en PDF. Yo les he escrito allí para probar la actividad. Deben enviarlo en PDF. Las actividades enviables, calificables, evidencias, puede ser en cualquier formato, pero chicos, este se los encargo por favor en PDF. Well, then I'm going to be available for all your inquiries, all your questions in the form of questions, and also please check all the announcements I'm going to share with you. I'm going to be writing to your email, so please be very careful of all my messages and all my recommendations there. To finish with this session, remember, send me your ID, send your timeline, all the activities you
have in your past? What do you do in your past? When was you were born? In which city you grow up? Um, what do you did in your last vacations, for example? In the forum, talk about a person in the past too, or in past, in simple past, the test, which is going to be in the grades of your course, and the final video presentation about you speaking, talking about all the things you were doing some years ago. And that's all. Here you can check the records of all the sessions that we are having. And the last recommendation, check the bottom calificaciones or gradings to know how are you going in your course. Remember, all the activities need to be approved with A or A of approved, so you can have your certification and all the qualifications you want to have in this course. That's all for today. I wish you have a very nice weekend. And for all those are hearing me, please contact me if you have any questions. And best wishes for you.